Ya estamos demostrando con evidencia arqueológica que todo lo que se escribió sobre este templo estaba equivocado. Ella era una madre, era una esposa, era una reina, era una diosa. Y estamos tratando de averiguar a dónde nos lleva. Durante siglos, la tumba de Cleopatra fue el mayor misterio en la arqueología, el lugar de descanso de una reina que parecía desaparecer. Cada imperio la buscó, cada descubrimiento resultó ser un callejón sin salida. Se dice que han estado enterrados juntos durante miles de años. El misterio de la tumba perdida de Cleopatra y Marco Antonio ha permanecido como un misterio. Quizás eso sea así hasta hoy. Este túnel nunca antes visto ha sido considerado un milagro de la ingeniería. Y aunque todo eso es enorme, ¿cómo sucede todo esto en primer lugar? Pero cuando los científicos finalmente perforaron bajo las arenas al oeste de Alejandría, encontraron una cámara sellada más herméticamente que cualquier otra registrada en Egipto. Lo que estaba enterrado dentro no había visto la luz en 2000 años. Y cuando la tumba fue abierta, el mundo supo por qué nunca debía ser encontrada: la reina que se negó a morir. Durante más de 2000 años, Cleopatra VII ha sido una de las gobernantes más estudiadas de la historia. Fue la última faraona de Egipto, una estratega que se enfrentó a Roma, gobernó con inteligencia y construyó una imagen lo suficientemente poderosa como para sobrevivir siglos de relatos. Sin embargo, una parte de su historia ha permanecido sin resolver. Los relatos romanos describen su entierro como digno de una reina, pero ninguno revela dónde tuvo lugar. Para los arqueólogos, esa ausencia se convirtió en más que un misterio. Se convirtió en una obsesión que abarcó generaciones. Los sacerdotes del antiguo Egipto dejaron descripciones crípticas de sus ritos finales. Escribieron que ella era una novia que regresaba a Osiris y que su unión no fue vista por hombres. Los historiadores han debatido estas frases durante siglos. Algunos piensan que los sacerdotes estaban describiendo un ritual secreto realizado en lo profundo de un santuario. Otros creen que las palabras eran instrucciones deliberadas destinadas a ocultar su cuerpo para siempre. Cada nueva expedición afirmaba estar cerca de la verdad, pero cada pista se desmoronaba en especulación. En 1972, un equipo sísmico soviético realizó pruebas de suelo cerca del lago Mariut, una cuenca de agua salada poco profunda al suroeste de Alejandría, Egipto, mientras buscaban petróleo. Sus sensores detectaron vibraciones rítmicas debajo de la piedra caliza. La señal era débil, pero constante, demasiado consistente para ser terremotos naturales y demasiado débil para provenir de maquinaria. Los residentes locales comenzaron a llamar al área Ab al-Nafas, que significa el lugar que respira. El equipo archivó los resultados, pero las lecturas nunca fueron analizadas más a fondo. Cuando el proyecto terminó, los datos fueron archivados y olvidados. La anomalía fue ignorada por razones simples. La financiación terminó. La tensión política aumentó. Las prioridades de investigación cambiaron. La Guerra Fría dejó poco interés en un ritmo extraño enterrado bajo la arena egipcia. Durante 3 décadas, los datos permanecieron intactos, esperando a que alguien los redescubriera. Ese redescubrimiento ocurrió a principios de los años 2000, cuando nuevos escaneos satelitales se centraron en la misma cresta. Las imágenes revelaron formas geométricas ocultas bajo la superficie, limpias, simétricas y demasiado precisas para ser naturales. Las imágenes térmicas y de radar mostraron que las formas se extendían varios metros de profundidad. Según los analistas, parecían partes de una estructura artificial, posiblemente un complejo enterrado. Algunos expertos descartaron las imágenes como interferencia, pero otros creyeron que habían encontrado un patrón que valía la pena investigar. Cuando los investigadores trazaron las formaciones en una cuadrícula digital, todo el contorno se asemejaba al antiguo Anj egipcio, el símbolo de la vida. No era una talla visible, sino una forma revelada solo a través de los datos satelitales. Los informes sugerían que el patrón se extendía hacia una meseta una vez asociada con la diosa Isis. Cleopatra a menudo se había llamado a sí misma la Isis viviente, y esa conexión reavivó el debate. Para entonces, la teoría había cambiado. La búsqueda de Cleopatra ya no se trataba de perseguir una leyenda. Se había convertido en una investigación científica. Los datos satelitales insinuaban firmas de calor bajo la arena, y las lecturas de suelo localizadas confirmaron rastros de yeso y resina antiguos, sustancias raramente encontradas en terrenos desérticos intactos. Lo que comenzó como un mito sobre la última reina de Egipto se estaba convirtiendo en una misión. En pocos meses, el Ministerio de Antigüedades de Egipto aprobó una expedición terrestre para examinar el sitio en persona.
Ninguno de ellos sabía que cuando llegaran, el desierto comenzaría a moverse, el desierto que se movía. Semanas después de que el ministerio aprobara la misión terrestre, un equipo conjunto de científicos expertos, arqueólogos e ingenieros, llegó a las coordenadas al oeste del lago Mariut. Dentro de unas horas de instalar el equipo de monitoreo, ocurrió algo que nadie pudo explicar. Los sensores comenzaron a registrar una vibración lenta y constante en lo profundo del subsuelo. Las lecturas se repetían cada 42 segundos, perfectamente sincronizadas. Al principio, los investigadores pensaron que era un error. Reemplazaron el equipo, recalibraron los sensores e incluso verificaron si había construcciones cercanas. El patrón permaneció. Cada 42 segundos, el mismo pulso regresaba. No era un fallo. Venía de la Tierra misma. Cuando se revisaron los datos, alguien señaló un detalle inquietante. En la creencia egipcia, el número 42 tenía un significado sagrado. Simbolizaba a los 42 jueces que decidían el destino de las almas en el más allá. La conexión fue suficiente para inquietar a algunos del equipo. Algunos bromeaban sobre la coincidencia, pero otros empezaron a preguntarse qué tipo de fuerza natural podría latir con tal precisión. Para entender el fenómeno, el equipo comenzó a escanear la cresta por la noche usando imágenes térmicas. Los resultados fueron inesperados. Bajo las dunas, franjas de calor residual formaban formas curvas, doblándose y reconectándose como corredores. Las encuestas con drones a la mañana siguiente mostraron crestas tenues trazando esas mismas líneas. Cuando se trazaron juntas, las formaciones crearon un vasto diseño rectangular. Las proporciones eran casi idénticas a los diseños de templos de la época de Cleopatra. Se tomaron muestras del núcleo para verificar las lecturas. Las capas superiores de arena parecían normales, pero las secciones más profundas contenían fragmentos de yeso y trazas de betún. Estos no eran materiales naturales. Eran agentes selladores utilizados en el antiguo Egipto para proteger cámaras reales o sagradas. El descubrimiento provocó un debate inmediato. Algunos creían que el equipo finalmente había descubierto un complejo enterrado. Otros argumentaron que los resultados podrían haber sido causados por contaminación del suelo o patrones geológicos aleatorios, una coincidencia en lugar de prueba de construcción humana. Los aldeanos locales advirtieron al equipo que perturbar la tierra despertaría lo que duerme abajo. La mayoría de los científicos desestimaron las advertencias, pero esa confianza desapareció después de lo que sucedió a continuación. Una noche, las cámaras de seguridad captaron la arena moviéndose. Las imágenes mostraron leves ondulaciones extendiéndose por la superficie, al mismo ritmo que el pulso subterráneo. No era viento y no era una ilusión. El patrón era exacto. Los trabajadores que vieron la grabación se negaron a dormir cerca de la cresta. En los días siguientes, los temblores se hicieron más fuertes. El proyecto se detuvo mientras el miedo se extendía por el campamento. El Ministerio de Antigüedades intervino, ordenando una excavación controlada bajo la supervisión de la doctora Kathleen Martínez, una respetada arqueóloga conocida por sus estudios de los sitios de entierro de Cleopatra. Cuando llegó, revisó las grabaciones en silencio. Su único comentario fue breve. Si esto es lo que creo que es, estamos sobre algo que ella quería que encontráramos. La excavación comenzó al amanecer. Para el tercer día, el desierto comenzó a agrietarse y moverse. Bajo la arena que colapsaba, apareció piedra, lisa, tallada y antigua. Era la primera prueba visible de que algo construido por manos humanas había sobrevivido bajo ese suelo, intacto durante más de 2000 años. El templo que hablaba en 2 idiomas. Al principio, parecía otra fundación en ruinas de las dinastías posteriores de Egipto. Pero una vez que el polvo se asentó, las marcas en las paredes de piedra contaron una historia diferente. Las inscripciones identificaron el sitio como Taposiris Magna, la gran tumba de Osiris. Para el equipo, ese nombre lo cambió todo. En la creencia antigua, Osiris era el dios de la resurrección, el gobernante del inframundo que otorgaba vida después de la muerte. Si este era realmente su tumba, entonces era un terreno sagrado, posiblemente incluso real. Algunos historiadores habían sospechado durante mucho tiempo que Cleopatra había elegido esta región como su lugar de descanso final. A menudo se describía a sí misma como la forma viviente de Isis, esposa de Osiris. Ser enterrada junto a él en un templo construido para su renacimiento eterno habría sido una manera perfecta de vincular su propia muerte con la inmortalidad divina. El templo se encontraba a unos 45 kilómetros de la costa de Alejandría, en la misma área donde los escritos antiguos situaban a Cleopatra durante sus últimos días. El sitio estaba cubierto de columnas caídas y los restos de altos portales de piedra
que una vez marcaron su entrada. Incluso después de siglos de erosión, los grabados en las paredes interiores aún eran visibles. Mientras el equipo los examinaba bajo las luces, notaron algo inusual. Las inscripciones estaban escritas en 2 idiomas. Jeroglíficos egipcios aparecían junto a escritura griega antigua, tallados con igual cuidado y precisión. Ese detalle dejó atónito al equipo. Los templos egipcios rara vez mezclaban idiomas, especialmente en contextos sagrados. La doctora Kathleen Martínez reconoció de inmediato lo que significaba. El gobierno de Cleopatra se construyó entre 2 mundos: los gobernantes de habla griega que gobernaban Egipto y los sacerdotes egipcios que custodiaban su fe. Ver ambos idiomas tallados uno al lado del otro sugería que la propia Cleopatra había autorizado el diseño. Según Martínez, el templo reflejaba la identidad de la reina, mitad gobernante griega, mitad diosa egipcia. Los artefactos recuperados cerca solo aumentaron la especulación. Se encontraron monedas con el rostro de Cleopatra, junto a estatuas de Isis sosteniendo un halcón, el símbolo de la renovación. Pruebas químicas en el altar revelaron trazas de resina de loto azul y betún, ambos utilizados en el embalsamamiento real. Según los informes, los trabajadores se quedaron en silencio, dándose cuenta de que estaban tocando reliquias que no habían visto la luz del día en más de 2000 años. Los sensores de suelo detectaron un leve zumbido proveniente de lo profundo del caliza. La frecuencia era demasiado baja para el oído humano, pero aparecía en los monitores como ondas lentas y constantes. Cada pulso se repetía a intervalos de 42 segundos, el mismo ritmo detectado semanas antes en el desierto. Los ingenieros verificaron si había interferencias, pero la señal persistía. Las lecturas eran reales. El templo ya no era una piedra silenciosa. Estaba generando una vibración medible, como si algo debajo estuviera señalando a través de la roca. Las notas de campo del sitio mencionaban que varios trabajadores afirmaban que podían sentir el suelo temblar suavemente bajo sus botas. Las vibraciones se hicieron más fuertes con cada escaneo. Cada nueva lectura apuntaba a algo más profundo, algo oculto bajo los cimientos de Taposiris Magna. Impulsado por la curiosidad y el miedo en igual medida, el equipo decidió seguir el zumbido hacia el lecho de roca. Lo que descubrieron a continuación se llamaría más tarde el túnel imposible, el corredor del Renacimiento. El zumbido bajo Taposiris Magna se hacía más fuerte con cada escaneo. El equipo lo rastreó hasta una capa de piedra caliza profunda bajo el suelo del templo. Cuando se utilizó el radar de penetración terrestre, la imagen que apareció en los monitores hizo que la sala quedara en silencio. Debajo del santuario había un túnel tallado en roca sólida, recto, liso y perfectamente nivelado por más de 1 kilómetro. Incluso los ingenieros modernos habrían tenido dificultades para lograr ese tipo de precisión. Al principio, los investigadores pensaron que las lecturas estaban equivocadas, pero cuando se bajó una pequeña cámara a través de un estrecho agujero, la transmisión lo confirmó. La lente reveló un corredor con techos curvados y paredes pulidas como vidrio. Parecía hecho por el hombre, sin embargo, no mostraba marcas de herramientas, ni signos de colapso, ni grietas por el tiempo o la presión. Alguien, hace miles de años, lo había creado y luego lo había sellado perfectamente. Cuando Martínez revisó las imágenes, notó algo que se repetía a lo largo de las paredes. Grabados en griego y egipcio, formaban la misma frase una y otra vez, Ankh-Re, que significa vida renovada. Ella sugirió que el túnel representaba un pasaje ritual, un camino diseñado para guiar a los muertos a través de la resurrección. El equipo perforó más profundo, siguiendo la señal hasta lo que parecía ser una cámara sellada. Los escáneres mostraron una cavidad circular adelante, de aproximadamente 20 metros de ancho, con una temperatura más alta que la roca a su alrededor, como si la piedra misma hubiera sido quemada desde dentro. Comenzaron a cortar la pared final. El sonido que siguió no fue el crujido de la piedra, sino algo más pesado, más bajo, una vibración que se podía sentir en el pecho. Cuando la barrera finalmente cedió, una ráfaga de aire escapó, aguda y fría. Llevaba el aroma de resina y metal, como algo antiguo que había estado atrapado durante siglos. El polvo se disipó y el equipo iluminó el interior con sus linternas. Lo que vieron no era una simple tumba. Las paredes estaban cubiertas por una capa negra y vidriosa que reflejaba sus luces. Parecía menos piedra tallada y más roca que había sido derretida por el fuego. Cuando el equipo levantó sus luces hacia el techo, vieron cientos de pequeñas piedras azules incrustadas en la superficie. Análisis posteriores confirmaron que estaban hechos de un mineral llamado lapislázuli, una piedra rara que una vez se usó en tumbas reales.
Las piezas habían sido dispuestas para formar patrones de estrellas, creando escenas que mostraban a la diosa Isis de pie sobre el cuerpo de Osiris. Sus manos estaban levantadas mientras rayos de luz la conectaban con las estrellas sobre él. El techo no era solo decoración, era una historia tallada en piedra que mostraba el momento en que los dioses devolvieron la vida de la muerte. Pero las advertencias talladas en las paredes contaban otra historia. En griego y egipcio, la misma línea se repetía una y otra vez. Perturba la unión y el equilibrio se romperá. Cerca del suelo, medio oculto bajo el hollín, apareció otro mensaje. La sangre goteará del ojo izquierdo, hacia abajo. Nadie quería leerlo en voz alta. Algunos pensaban que era un ritual de ofrenda, otros pensaban que era una maldición. De cualquier manera, la habitación se quedó en silencio. Por todas partes donde miraban, había señales de un sellado cuidadoso. Venas de mercurio y plomo recorrían el yeso. El aire olía ligeramente a resina. Jarras rotas alineaban las esquinas, y debajo de una columna se encontró un pequeño escarabajo dorado grabado con una oración. Vincula el alma a su cuerpo. Martínez lo estudió en silencio antes de decir que esta cámara no fue construida para exhibir a los muertos, fue construida para contenerlos. En el centro se alzaba una plataforma elevada de piedra fusionada. 2 cervezas estaban una al lado de la otra, sus superficies vidriadas como si hubieran sido quemadas por un calor intenso. Entre ellas descansaba un cilindro de bronce del largo de un antebrazo, grabado con espirales que brillaban bajo la luz. Uno de los investigadores juró que vio el contorno de una lágrima tallada en el metal, exactamente donde la pared había advertido sobre la caída de sangre del ojo izquierdo. A medida que Martínez se acercaba, el suelo tembló. El pulso que había atormentado sus lecturas durante semanas ahora era tan fuerte que se podía sentir a través de sus botas. El aire presionaba contra sus pechos y algunos del equipo retrocedieron. Martínez ordenó a todos que dejaran de cavar y comenzaran las pruebas de seguridad. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. «Esto no es solo una tumba», dijo en voz baja. «Está respondiendo a nosotros». Se movieron al borde del pasillo y esperaron, pero las lecturas seguían aumentando. El pulso se aceleró como si algo debajo del suelo se hubiera despertado, algo que había estado esperando este momento. El sarcófago negro. Cuando la barrera final se rompió, la sala quedó en silencio. Por un momento, nadie se movió. El aire que escapó de la cámara los golpeó como una ola. Olía a resina, amoníaco y algo más antiguo, algo que quemaba la garganta y picaba los ojos. Algunos trabajadores retrocedieron, cubriéndose la boca con tela, pero era demasiado tarde. Las lecturas químicas mostraron más tarde niveles peligrosamente altos de gas tóxico, atrapado dentro durante casi 2000 años. Lo que debería haber sido un triunfo de la arqueología, se sintió como un accidente que nunca debió haber ocurrido. En el centro de la cámara se encontraba el sarcófago. Era diferente a cualquier cosa que alguien hubiera visto antes. Tallado de un solo bloque de granito negro, brillaba bajo los reflectores con un reflejo aceitoso. La tapa en sí pesaba varias toneladas, y los bordes estaban sellados con una mezcla endurecida de resina y plomo. Cada movimiento de la grúa resonaba por el salón mientras el equipo se preparaba para levantarla. Cuando la tapa finalmente se movió, una ráfaga de aire caliente salió. Era varios grados más caliente dentro del sarcófago que en la sala circundante. Martínez notó inmediatamente la diferencia de temperatura y pidió un escaneo. El calor venía de dentro. Todos esperaban que los restos dentro estuvieran fríos y quebradizos, pero lo que encontraron en su lugar fue inquietante. 2 figuras yacían lado a lado, envueltas en lino grueso hilado con oro. Las envolturas estaban fusionadas y las máscaras funerarias se habían derretido en la tela. Sus contornos apenas eran visibles. Entre los 2 cuerpos había un cilindro de bronce. Estaba colocado perfectamente entre sus brazos como una posesión compartida. Cada pocos momentos emitía una leve vibración que se podía sentir a través del granito mismo. El ritmo coincidía con el mismo pulso de 42 segundos registrado en todo el sitio. A medida que las luces se ajustaron, el equipo comenzó su examen. El cuerpo masculino estaba parcialmente descompuesto, pero el daño no parecía natural. Su cavidad torácica había sido abierta intencionalmente, las costillas dobladas hacia afuera, la cavidad del corazón llena de resina solidificada con vetas de mercurio. El acto no fue preservación, fue un ritual. Según los informes, algunos creían que era una forma de sellado, una manera de contener cualquier fuerza que el cuerpo alguna vez llevó. El cuerpo femenino estaba mejor conservado que el masculino, aunque el tiempo aún había dejado su huella.
Las envolturas eran gruesas y rígidas, endurecidas en una cáscara que mantenía la forma de lo que una vez estuvo dentro. Bajo las luces, la superficie brillaba con un tono bronce apagado, desigual y agrietado por la edad. A través de los pliegues aparecían pequeños destellos de oro y plata, un broche cerca de la parte superior del pecho, un cierre más abajo a lo largo del torso, y un colgante presionado contra el lino donde habría estado el corazón. Tenía forma de mujer con alas extendidas. Martínez se inclinó más cerca y lo reconoció de inmediato. Era la figura de Isis, la diosa que Cleopatra afirmaba como su reflejo divino. Luego notaron algo más. Alrededor de la muñeca de la mujer había un brazalete moldeado en forma de cobra, con los colmillos al descubierto y la cabeza levantada. El metal estaba ennegrecido, pero la forma era inconfundible. Para los egipcios, la cobra era tanto protectora como portadora de muerte, la misma criatura que se dice acabó con la vida de Cleopatra. La cámara quedó en silencio. Según los informes, Martínez susurró solo 2 palabras cuando lo vio. Es ella. Las pruebas realizadas más tarde confirmaron que ambas momias pertenecían a individuos de alto estatus. La secuenciación de ADN reveló marcadores consistentes con la línea de sangre tolemaica, apoyando la afirmación de que eran reales. Para cuando el equipo selló la cámara por seguridad, el aire se había vuelto denso y metálico. El suelo debajo del sarcófago emitía un calor bajo y leves temblores recorrían las paredes. Un investigador describió la sensación como estar cerca de un motor en funcionamiento. Otro se negó a volver a entrar en la habitación, diciendo que el aire se sentía vivo. La excavación que había comenzado con emoción, ahora se sentía como una transgresión. Según los informes, la propia Martínez se quedó en silencio ante el sarcófago abierto, su rostro pálido bajo las luces de trabajo. Queríamos respuestas, dijo en voz baja, pero esto se siente como un castigo. El descubrimiento confirmó todo lo que esperaban y todo lo que temían. La tumba de Cleopatra finalmente había sido encontrada, pero lo que descansaba dentro no parecía estar en paz. El sarcófago había dado respuestas y engendrado un nuevo terror. Sin embargo, el verdadero horror no era lo que yacía dentro, era lo que lo rodeaba, el círculo de los muertos. El pasaje más allá del sarcófago se estrechaba y curvaba hacia la derecha. El equipo avanzó lentamente, luces firmes, máscaras ajustadas. El corredor se abría a una cámara redonda con paredes cortadas en alacenas poco profundas. En cada nicho había un solo cráneo, erguido sobre un saliente de piedra, mirando hacia el centro de la habitación. No había cuerpos, ni ataúdes, solo cráneos. Contaron 36, 12 que parecían ser masculinos, 12 que parecían ser femeninos, 12 que eran claramente de niños. La vista congeló la habitación. El polvo flotaba en los haces de luz. Nadie habló. Las cuencas de cada cráneo estaban cubiertas con un fino polvo dorado que atrapaba la luz como arena. Los hisopos del hueso mostraron más tarde rastros de resina de loto azul, el mismo compuesto identificado en el área de embalsamamiento. Según varias notas de campo, el efecto era simple y horrible. Los cráneos parecían preparados, no abandonados. Todos los cráneos miraban hacia una pequeña plataforma de piedra en el centro del suelo. La plataforma estaba tallada con el símbolo del Ankh, el signo egipcio de la vida. Encima había 2 pequeñas copas de bronce que se habían fundido juntas por el calor. Uno de ellos contenía una capa de material negro seco que más tarde dio positivo para sangre humana. Una línea de texto corría por encima de las alcobas en griego y egipcio. Decía: ellos guardan el pasaje y mantienen el equilibrio. Algunos de los arqueólogos dijeron que era una oración a Isis, protectora del inframundo. Otros creían que era algo mucho más frío, una advertencia de que los muertos aquí no estaban descansando, sino conteniendo algo debajo. El patrón de los restos era deliberado. A cada cráneo le faltaba la mandíbula inferior. El personal forense que revisó las fotografías lo llamó un método intencional de decapitación que impedía la reensamblaje. El mensaje no era sutil. Cualquiera que fuera el propósito de este círculo, estaba destinado a permanecer allí. Los sensores colocados alrededor de la habitación registraron picos electromagnéticos bajos. Los picos subían y bajaban cada 42 segundos, el mismo ritmo que había seguido al equipo desde el primer día en el desierto. El equipo lo sentía como una presión detrás de los ojos y un zumbido en la lengua. Martínez pisó el umbral y se detuvo. Saboreó metal. Ordenó sellar la cámara. Sus últimas palabras grabadas antes de que se cortara la señal fueron: esto no es una tumba. Es un mecanismo hecho de muerte.
La noticia de la cámara se difundió por universidades y ministerios durante horas. Las fotografías se filtraron a foros privados antes de que el sitio se cerrara. La reacción fue inmediata y dividida. Algunos pidieron que las salas se sellaran para siempre. Otros exigieron la publicación completa de los hallazgos. Unas pocas voces plantearon una pregunta más difícil. Si el círculo era un sistema funcional y los cráneos se colocaron para mantener un equilibrio, entonces, ¿qué había cambiado el equipo al abrir el camino? Las implicaciones iban más allá del sitio. Si los 36 eran guardianes, entonces el entierro de Cleopatra no era solo un derecho real, era una defensa diseñada. Las inscripciones vinculaban el círculo con la idea de equilibrio. El pulso coincidía con el número asociado al juicio en la creencia egipcia. Nada aquí parecía al azar. Según varios investigadores, la disposición sugería que alguien planeó esto como un sistema viviente que continuaría funcionando mucho después de que los dolientes se hubieran ido. Eso planteó una última posibilidad que inquietó incluso a aquellos que desestimaban los rituales. Quizás Cleopatra no era solo la figura escrita por Roma. Quizás era una estratega que construyó su vida después de la muerte como un dispositivo, no como un santuario. Algunos creen que diseñó un entierro que no podría ser saqueado sin costo. Otros van más allá y dicen que construyó una advertencia que aún respondería al ser perturbada. Si Cleopatra diseñó su tumba como un arma en lugar de un monumento, ¿qué crees que estaba protegiendo, su legado o algo mucho mayor? Cuéntanos tu teoría en los comentarios abajo. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.